En esta parte de la clase vamos a ver las razones trigonométricas de los ángulos dobles, del cuadrado del seno y del cuadrado del coseno. Para empezar, vamos a poner las relaciones y después las demostramos. El seno del ángulo doble, que es el seno de 2 alfa, es igual a 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. El coseno del ángulo doble es el coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. El coseno cuadrado de alfa es 1 más el coseno de 2 alfa partido 2. Y el seno cuadrado de alfa es 1 menos el coseno de 2 alfa partido 2. Fíjense que en estas dos son casi iguales, lo único que el coseno es suma coseno de 2 alfa y el seno resta coseno de 2 alfa. Estas expresiones también se suelen poner como la raíz cuadrada de 1 más coseno de 2 alfa partido 2. Y este de aquí es el seno de alfa más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de 2 alfa partido 2. Pero la verdad es que yo prefiero aprendérmelas de esta forma y después, bueno, si tengo que llegar aquí, pues no es más que sacar la raíz cuadrada. Estas 4 relaciones para mí son fundamentales saberlas, ¿vale? Pues la demostración de estas expresiones es muy fácil porque aplicamos lo que sabemos del ángulo suma y del ángulo resta y ya está, ¿no? Entonces, el seno de 2 alfa es igual al seno de alfa más alfa, ¿verdad? Y entonces esto es igual al seno de alfa por el coseno de alfa más el seno de alfa por el coseno de alfa. Y esto precisamente es 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Por tanto, ya la primera la tenemos. La segunda. El coseno de 2 alfa es el coseno de alfa más alfa. Entonces será coseno de alfa por coseno de alfa menos el seno de alfa por el seno de alfa otra vez. Y entonces esto y esto es igual a coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. La segunda también la tenemos demostrada. El coseno de 2 alfa es igual al coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. Pero si ustedes se acuerdan, el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa es 1. Y entonces el seno cuadrado de alfa es 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Entonces tenemos coseno de 2 alfa es igual a coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado, que será 1 menos el coseno cuadrado de alfa, ¿no? Hemos sustituido aquí este valor. Y entonces nos queda coseno cuadrado de alfa menos 1 más coseno cuadrado de alfa. Y entonces tenemos coseno de 2 alfa es igual 1 y 2 a 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Por tanto, si despejamos el coseno cuadrado de alfa, tenemos coseno cuadrado de alfa será 1, porque está aquí restando, pasa sumando, ¿no? Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, será más 1 más coseno de 2 alfa partido 2. Por tanto, ya hemos demostrado la otra identidad. Si aquí, en vez de cambiar el seno por esto, cambiamos el coseno
que el coseno cuadrado es 1 menos el seno cuadrado, entonces tenemos coseno de 2 alfa es 1 menos el seno cuadrado de alfa, ¿no? Sustituyéndolo aquí, menos el seno cuadrado de alfa. Entonces esto nos queda 1 menos 2 veces el seno cuadrado de alfa. Si pasamos esto, lo pasamos para allá, y esto lo pasamos para allá, entonces nos queda que el seno cuadrado de 2 alfa es 1 menos el coseno de 2 alfa partido 2, que es la otra relación que queríamos demostrar. Bien. A continuación voy a hacer como una especie de resumen de las relaciones trigonométricas que yo considero que tienen que saberse. Para empezar, la tangente de alfa es igual al seno de alfa partido el coseno de alfa. La cotangente de alfa es la inversa de la tangente y por tanto será el coseno de alfa partido el seno de alfa. La cosecante de alfa era la inversa del seno. Y después veíamos la secante de alfa como la inversa del coseno de alfa. Después veíamos la ecuación fundamental de la trigonometría, que no era más que el teorema de Pitágoras en forma de razones trigonométricas. Esta es fundamental. Veíamos otras relaciones que yo consideraba importante, que era que la secante cuadrado de alfa es igual a 1 más la tangente cuadrado de alfa y que la cosecante cuadrado de alfa es igual a 1 más la cotangente cuadrado de alfa. Entonces, con saberse esta, se sabe la otra, ¿no? Esta se usa muchísimo para resolver integrales en cambios trigonométricos, ¿vale? Bien. Después vimos el seno de la suma y resta de dos ángulos, el seno de alfa, coseno de beta, más menos seno de beta, coseno de alfa. El coseno de alfa menos más beta es coseno de alfa, coseno de beta menos más seno de alfa, seno de beta. Después también vimos la tangente de alfa más menos beta. Vale, la vimos, pero no la considero que se la tengan que aprender, porque si la tuvieran que usar, la pueden deducir perfectamente de estas dos, ¿no? Las que sí son importantes que se sepan es el seno de 2 alfa, esta es súper importante, 2 senos de alfa, coseno de alfa, el coseno de 2 alfa es el coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa, el coseno cuadrado de alfa es 1 más el coseno de 2 alfa partido 2 y el seno cuadrado de alfa es 1 menos el coseno de 2 alfa partido 2. Todas estas son importantísimas, ¿vale? Son las que tienen que aprenderse de memoria.